Arratsaldeón, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta charla que vamos a disfrutar con Inma Tazo Herrán, titulada en Ingeniería Industrial y doctora en Estudios Feministas y Género por la UPV-EHU. Hoy celebramos el 11 de febrero, que es el Día Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia. Es una fecha que fue proclamada en el 2015 por la Asamblea General de las Naciones Unidas y tiene como objetivo reconocer y visibilizar la importancia de la participación femenina en el ámbito científico y tecnológico. Esta charla de hoy la organiza Laia Escola, que es la Escuela para la Igualdad y el Empoderamiento de las Mujeres de Álava, de la mano de la Diputación Foral de Álava. Y bueno, es una gran oportunidad para que Inma nos cuente, bueno, pues algún del contexto, los retos, cosas que podemos hacer para conseguir la igualdad en estas áreas, ¿no? Yo me presento también brevemente. Yo soy Mariluz Buenaga, profesora de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Deusto y responsable del programa Inspira STEAM, que también colabora con la Diputación Foral de Álava y los parques tecnológicos de Euskadi en promover este tipo de iniciativas. Entonces, sin más preámbulos, pues cedo la palabra a Inma para que nos hable de todos estos temas tan interesantes y tan pertinentes el día de hoy. Y luego tendremos ocasión de preguntar y de conversar con ella en cosas que nos queden pendientes. Eskerrik asko, Inma. Aurrera. Bueno, eskerrik asko Laiari por invitarme a participar en un día tan importante como es el Día de la Mujer en la Ciencia. Yo quería contaros un poco mi vida, ¿no? Soy ingeniera industrial por la Escuela de Ingenieros de Bilbao y nada más terminar comencé a dar clases en diferentes escuelas de la UPV. Eso quiere decir que la mayoría de mi trayectoria profesional se ha llevado a cabo en el ámbito académico, tanto a nivel de dar clases como profesora como en ámbitos de la gestión. Además, durante todos estos años he tenido un contacto muy estrecho con el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Álava y con ICLI, que es la ONG de desarrollo del Colegio de Ingenieros. Esto de estar transitando entre diferentes ámbitos, bueno, pues te abre un poco los ojos, ¿no? Y entonces hay un momento en el que te das cuenta de que en realidad pues somos muy poquitas las mujeres que nos movemos en estos ámbitos y esto te hace pensar, bueno, ¿qué es, ¿no? lo que podemos hacer? Entonces, lo mismo que ocurre en las titulaciones de ingeniería, también ocurre en las titulaciones STEM, ¿no? Titulaciones STEM que entendemos como ese conjunto, ¿no? Es un acrónimo que utilizamos normalmente para hablar de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. En los últimos años al acrónimo STEM se le ha sumado el arte, ¿de acuerdo? Las titulaciones STEM son motor de innovación y de desarrollo tecnológico, de tal manera que en estos tiempos en los que la sociedad evoluciona hacia un mundo tecnológico, un mundo digital, un mundo de inteligencia artificial, estas titulaciones son fundamentales y esenciales para conseguir los nuevos retos de futuro. Y es fundamental que las mujeres participen en ellos en igualdad que los hombres. Quiero deciros con esto que esta escasa participación que vamos a ver que hay de las mujeres en los ámbitos STEM, ¿no? En ingenierías, tecnologías, matemáticas, físicas, son un obstáculo para conseguir la igualdad entre mujeres y hombres, porque es un obstáculo para conseguir buenas oportunidades laborales y porque nos aleja de los ámbitos de poder y de influencia. Entonces, como bien ha dicho Mariluz, un poco los objetivos de esta charla es mostraros cuál es la situación actual de las mujeres en la ciencia y en la tecnología, cuáles han sido los principales avances que se han dado en los últimos años, estos retos que todavía nos quedan por conseguir y entender de qué manera los estereotipos de género afectan a las elecciones que realizamos a la hora de escoger una titulación universitaria u otra y situarnos donde estamos, ¿vale? Y finalmente, pues entre todas reflexionar y, bueno, pensar acciones y propuestas.
Voy a comentaros un poco cuál es la situación actual. Estos son, el sistema universitario clasifica las titulaciones universitarias por ramas de conocimiento. Estos son los datos del Ministerio del curso 23-24. Entonces, como podéis observar, el 57% del alumnado del sistema universitario español está formado por mujeres, o sea, más del 57%. Pero si vamos rama de conocimiento por rama de conocimiento, vemos que lo que conocemos como ciencias, biología, física, química, matemáticas y muchísimas otras más, tenemos un 52%. Si miramos grandes números, podríamos decir que tenemos, voy a poner entre comillas, la paridad alcanzada en lo que es la rama de ciencias, ¿de acuerdo? Pero vamos avanzando, vemos que en ciencias de la salud hay un 72% y en ingeniería y arquitectura solo el 28%, hay una participación femenina de un 28%. Ahora bien, la rama de ingeniería y arquitectura, como todas, tiene muchísimas titulaciones y dentro de estas ramas tenemos las de arquitectura, diseño y marina. Si eliminamos las titulaciones de arquitectura, diseño y marina, resulta que el porcentaje o la participación femenina de las mujeres en ingeniería y tecnología es del 24%. Es decir, y hay una diferencia bastante grande a simple vista o a priori o a grandes números entre la participación en ciencias, que casi es del 52%, con la participación en tecnología, ingeniería, diría. Como os he comentado, hay muchas titulaciones dentro de la rama de ciencias y dentro de la rama de ingeniería y tecnología. Podemos observar, ¿veis? En la parte de ciencias, en la rama de ciencias, la mayoría de las titulaciones están, la participación femenina, perdón, en la rama de ciencias está comprendida entre el 30% y el 80%. Mientras que la rama de ingeniería y tecnología, la participación femenina está entre un 5% y un 65%. En la rama de ciencias tenemos titulaciones como, por ejemplo, tenemos como biotecnología o biomedicina con una participación del 82% y otras en el otro extremo como física con una participación del 28% o matemáticas con una participación del 30%. En la rama de ingeniería sí tenemos alguna ingeniería, ¿veis? Como es esta de aquí, en la cual la participación femenina es mayor del 50%. Esta ingeniería es ingeniería biomédica, con un 63%. La mayoría de las ingenierías más técnicas, luego lo veremos en más detalle, tienen un 17% como ingeniería electrónica, un 14% como ingeniería informática, un 5% ingeniería en automoción, un 10% ingeniería en mecatrónica. Es decir, dentro de este acrónimo que denominamos STEM, hay titulaciones de ciencias en las cuales podemos decir que la paridad está muy cercana, muy próxima o incluso conseguida, pero hay otras titulaciones, la mayor parte de tecnología e ingeniería e informática, en las cuales el porcentaje de mujeres es muy pequeñito, ¿vale? Muy, muy, muy pequeño. Queda mucho camino por recorrer. Podemos dar un pasito más, o sea, el sistema universitario, saliendo del sistema universitario y ver cómo estamos a nivel profesional. Si vemos los datos del Instituto Nacional de Estadística, nos muestra que el 32%, año 24, el 32% de los puestos de los puestos laborales o de las ocupaciones profesionales de ciencia y tecnología, el 32% está ocupado por mujeres. No está mal. Viendo determinadas proporciones anteriores, podemos decir que uno de cada tres puestos del sistema de ciencia y tecnología está ocupado por una mujer. Sí que me gusta comentaros la tasa de empleo.
Sabéis que Lanbide todos los años hace una encuesta de la inserción laboral de los titulados universitarios a los 3 años de haber terminado. Si nos fijamos por ramas de conocimiento, vemos que la inserción laboral de las mujeres a los 3 años en tasa de empleo relacionada con los estudios, no solo tasa de empleo, sino acorde a los estudios realizados, es muy alta. Es mucho más alta las titulaciones técnicas que la media del sistema. Podemos ver que la rama de ingeniería y tecnología es del 80%, del mismo orden que en ciencia, y es ligeramente superior a la inserción, a la tasa de empleo relacionado con los estudios de los chicos. Hay aspectos positivos que me gusta resaltar, ¿de acuerdo? Que es donde yo quiero poner mi mayor énfasis. Esta sería la situación actual tanto en el sistema universitario, dando un pequeño paso en la inserción los primeros años, la inserción laboral los primeros años y cuál es el porcentaje de ocupación de las mujeres en estos ámbitos. Es decir, se han realizado muchos avances en estos últimos años. Cierto es que la mayoría de los avances que se han realizado son de carácter cualitativo. En el sistema universitario tenemos planes de igualdad, se realizan cursos de igualdad en todos los centros, tenemos comisiones de igualdad, campus de verano, etcétera. Es decir, la mayoría de los avances son de carácter cualitativo, ¿de acuerdo? Se dan premios, etcétera. Tenemos más aspectos positivos. Hay una alta participación femenina en algunas titulaciones de ingeniería y de ciencias, ¿de acuerdo? Por ejemplo, os he comentado, las ramas de biotecnología e ingeniería biomédica, muy cercanas a los desafíos tecnológicos actuales, hay un 63% de participación. En aquellas titulaciones también tecnológicas y de ciencias muy relacionadas con la sostenibilidad y el medio ambiente, la participación femenina es del 50%. Incluso, y esto sí que me parece interesante resaltarlo, incluso en algunas titulaciones como son ciencia de datos o inteligencia artificial, la participación femenina es del 30%. O sea, son datos, yo creo que muy interesantes. O sea, hay titulaciones tecnológicas en las cuales la participación femenina es alta. Los rendimientos académicos en el sistema universitario son muy buenos. Son mejores los rendimientos académicos de las chicas que de los chicos, en general. O sea, por ejemplo, en ingeniería el rendimiento de los chicos viene a ser del 65%, menos, o sea, frente al de las chicas, que es del 70%. Esto hay que destacarlo. Hay que destacar que incluso las titulaciones técnicas, los rendimientos académicos de las chicas son muy buenos, mejores incluso que los de los chicos, ¿de acuerdo? Del análisis de los datos del ministerio, ¿vale? Que es de lo que nos estamos basando, las tasas de abandono de las titulaciones STEM son muy bajas, son menores las tasas de abandono de las chicas y las titulaciones STEM que de los chicos. Las tasas de abandono de las chicas son del orden del 20%, mientras que las de los chicos son del 25%. Luego, tenemos que romper esta tendencia a decir que las mujeres entran en las titulaciones y las abandonan. No, no es cierto. No abandonan en mayor proporción que los chicos, ¿de acuerdo? Otros aspectos positivos a destacar, lo que hemos visto, altas tasas de inserción laboral. Incluso las titulaciones técnicas tenemos tasas, por ejemplo, en ingeniería informática, según estos datos últimos de Lanbide que os he comentado, la tasa de empleo relacionada con los estudios de las chicas es del 100%, ¿de acuerdo? En titulaciones como ingeniería industrial del 96% y en titulaciones, por ejemplo, de matemáticas del 93%. O sea, las tasas de inserción de las chicas, hablo en los ámbitos STEM, son muy altos, ¿de acuerdo? Más aspectos positivos, pues una mayor visibilidad. Hay, no sé, yo creo que todas conocemos nombres como Margarita Salas o conocemos como María Blasco, etcétera, ¿vale? Y además
durante todos estos últimos años se han realizado un montón de programas de inclusión. Y de esto nos podrá hablar mucho mejor Mariluz. ¿De acuerdo? Te doy paso. Muchas gracias, Inma. Sí, comentar que en los últimos años, bueno, la Diputación y la Escola llevan muchos años trabajando en igualdad y en inclusión y desde hace 8 años colaboramos con la Diputación Foral de Álava desde la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Deusto, en concreto desde el programa Inspira STEAM, para llevar a cabo diversas iniciativas que mejoren estos datos aún más, que lleguemos a esa paridad en estudios técnicos, en ciencia, en tecnología, en la formación profesional también unida a estas ramas. Y lanzamos ya desde hace 8 ediciones el programa Inspira STEAM, que pretende fomentar el interés de los jóvenes, especialmente entre las chicas, en edades tempranas. Trabajamos con sexto de primaria, primero de la ESO. Y en este caso, profesionales del ámbito de la ciencia y la tecnología, mujeres principalmente, se acercan a las aulas a trabajar las barreras que probablemente luego hablarás de ellas, pues que impiden o dificultan que los jóvenes, pero sobre todo las chicas, se acerquen o se interesen por estas áreas y por estas profesiones, ¿no? Junto con el programa Inspira STEAM hemos llegado a centros de todo el territorio con talleres sobre el pensamiento computacional con perspectiva de género. Unos primeros acercamientos a la ciencia y a la tecnología para que le pierdan el miedo y para que pierdan también ese aura entre misterio y dificultad que muchas veces les acompaña, ¿no? De la mano del trabajo con el alumnado, también hemos hecho talleres con familias para que este acercamiento lo hagan de manera conjunta los padres, las madres y esos niños o niñas que, bueno, pues que empiecen a descubrir la ciencia y la tecnología. Y el otro pilar fundamental es el de los docentes, las profesoras y los profesores que están en el día con esos chicos y chicas en el aula y que son un referente fundamental y que tanto impactan en esos jóvenes, ¿no? En esos chicos y chicas, y en su interés y en sus expectativas. Por lo tanto, hemos trabajado en formación al profesorado y también en el último año hemos elaborado, dentro de este marco de colaboración con la Diputación Foral de Álava y Parques Tecnológicos de Euskadi, en una guía para docentes sobre cómo integrar la perspectiva de género en la educación STEM. Y ya por último, comentar, bueno, pues en primicia que ha salido hoy también, un cuaderno de mujeres STEM en Álava, mujeres científicas en Álava, pues que un poco lo que comentabas, ¿no? Visibilizar cómo en el territorio hay muchas mujeres, muchas de ellas desconocidas, que están haciendo grandes contribuciones a la ciencia y a la tecnología a través de empresas que están ahí con sede en el territorio o que ellas son de origen alavés y que las tenéis ahí, ¿no? En vuestro entorno diario. Entonces, bueno, estas son, entre otras muchas, las actividades que realizamos para incluir la perspectiva de género y que los chicos y chicas se aproximen a estas áreas con interés. Gracias, Ima. Te dejo para que continúes. Sí. Bueno, pues a pesar de bueno, pues de todas estas acciones que se llevan a cabo durante muchos años, todavía tenemos pues, muchos aspectos negativos que señalar. Yo he subrayado dos. Uno es la baja participación femenina en las titulaciones más técnicas. Os he mostrado un pequeño gráfico para que veáis, por ejemplo, ¿no? Tenemos ingeniería automoción con un 5%, una ingeniería mecatrónica con un 10%, una ingeniería mecánica siendo una de las titulaciones con mayor volumen de alumnado, con un 14%, una ingeniería informática, que no llegan al 15%, ¿de acuerdo? Que no llegan al 15%. Entonces, tenemos una baja participación en muchas titulaciones, en las titulaciones más técnicas. Además, de la misma manera que la tasa de inserción era muy buena, incluso era mejor que la de los chicos, sigue habiendo una brecha salarial. A partir de estos datos de la ANVIDE que os he comentado, es una brecha salarial en los 3 primeros años. O sea, no es una brecha salarial debida a unas barreras asociadas a una segregación vertical de que no se ha podido escalar peldaños en la pirámide, ¿no? Para llegar. Es que es en la base 3 años. O sea, cuando comienzan a trabajar ya tenemos una brecha salarial que es del orden de un 7%
de media en todas las titulaciones STEM. Comparado con otras brechas salariales no es mucho, pero es un 7% de brecha salarial desde los primeros años. Incluso hay que señalar que una de las titulaciones en las cuales, unas titulaciones de ingeniería en las cuales la participación femenina es muy elevada, como es ingeniería química, de las pocas que tiene un porcentaje, una participación femenina mayor del 50%, la brecha salarial es del 19%. O sea, no quiere decir nada, pero sí que me gusta señalar como aspecto negativo que desde el comienzo hay una brecha salarial en empleo encajado, o sea, en empleo acorde a la titulación, no porque estén trabajando en ámbitos que no sean acordes. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué es lo importante? Yo creo que para poder realizar acciones efectivas que permitan aumentar esta participación, tenemos que conocer cuáles son los factores que influyen en la elección de una titulación. El primero de todos ellos es la percepción, la percepción de las propias habilidades, porque la percepción de nuestras propias habilidades nos lleva a escoger aquellas titulaciones en las cuales pensamos que podemos tener éxito. Si los estereotipos de género en el ámbito educativo tienden a pensar que los chicos son mejores en matemáticas y las chicas son mejores en áreas de comunicación, tiende de alguna manera a que las chicas no opten por aquellas titulaciones en las que consideran que su rendimiento en matemáticas va a ser bajo. Por eso, hemos visto antes la importancia de señalar, o eso me parece a mí, que el rendimiento es muy bueno. O sea, el rendimiento de las alumnas en las titulaciones STEM es mejor que el de los chicos. Esto hay que reforzarlo en los colegios, hay que reforzarlo en los institutos. O sea, los rendimientos son muy buenos, con lo cual tenemos que conseguir que la percepción de las chicas tengan autoconfianza en sus habilidades técnicas, en sus habilidades matemáticas. Otro de los factores importantes a la hora de elegir una titulación es la congruencia de los roles. Es decir, tendemos a escoger aquellas titulaciones que consideramos que son adecuadas para nuestro rol de género. Entonces, si pensamos que la mayoría de las personas que hacen titulaciones técnicas son chicos e identificamos, tenemos como referentes e identificamos esas actividades que se realizan en las titulaciones STEM como masculinas, va a ser complicado que las chicas consideren las titulaciones STEM como atractivas. De ahí la importancia de mostrar referentes de la visibilidad de las mujeres en esos ámbitos, como decía Mariluz, cercanas, de las empresas que están en el territorio, que son personas, mujeres, con nombres y apellidos, con unos trabajos cercanos en los cuales las alumnas de los institutos se puedan identificar, puedan decir, yo puedo trabajar en este ámbito como esta persona, para conseguir esa congruencia del rol de género. O sea, yo veo que es posible. Y luego las expectativas valor. A la hora de elegir una titulación tenemos unas expectativas y un valor que le damos al éxito, un valor que le damos al logro. No todas las personas hacen las mismas titulaciones porque quieren conseguir lo mismo. Y aquí los estereotipos de género tienen mucho que decir. Decimos muchas veces que las estadísticas así lo demuestran, que las chicas tienden a escoger titulaciones en las cuales haya una mejora de la vida, de la salud, de la sostenibilidad. Y así es, porque si os fijáis, el mayor porcentaje o la mayor participación femenina es en biotecnología, biomedicina, ingeniería biomédica, ciencias ambientales, ciencias de la salud, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, esto tenemos que hacer hincapié en el valor del logro. Y junto con esto, es importante las salidas profesionales. Hay que dejar muy claro cuáles son las salidas profesionales de las titulaciones STEM. No vincular solo
las titulaciones STEM con la tecnología, sino con las salidas profesionales, con los trabajos que pueden, a los que pueden optar, ¿de acuerdo? Por eso me parecía tan importante enseñaros esos altos índices de inserción laboral. Es decir, yo puedo escoger una titulación en la cual mi inserción laboral es muy alta, aunque sea chica. Puedo hacer ingeniería informática y la inserción laboral es del 100%, ¿de acuerdo? Con lo cual, acciones las ha señalado Mariluz. En el ámbito no universitario, capacitar al profesorado para romper esos estereotipos de género que nos llevan a pensar que unos son mejores que otras en determinados ámbitos. ¿De acuerdo? Promover la visibilidad de mujeres en los ámbitos STEM, sobre todo los más técnicos. O sea, sobre todo los más técnicos, que es donde tenemos una participación más baja. Crear referentes cercanos. O sea, referentes cercanos y accesibles. Iba a decir, esto igual, hablar de Marie Curie está muy bien, pero no es cercano. O sea, es un referente lejano. Hay que hablar de referentes cercanos, de mujeres que estén trabajando actualmente, que sirvan de referente, que podamos vernos en ellas. Fomentar la autoconfianza, destacar los buenos datos, destacar los buenos rendimientos de las alumnas en las universidades, en los centros, en las formaciones profesionales, en las enseñanzas medias, fomentar la autoconfianza y acertar las áreas técnicas, establecer relaciones con las empresas que nos permitan dar a conocer qué realmente es trabajar en ingeniería. ¿De acuerdo? ¿O qué es realmente trabajar en informática? ¿Cuáles son las salidas profesionales a las cuales pueden optar, ¿no?, las alumnas? Por parte de la sociedad, destacar los aspectos positivos. No podemos pretender aumentar, en mi opinión, la participación en las áreas más técnicas si estamos continuamente bombardeando diciendo que son muy pocas. Porque nadie quiere ser singular. O sea, yo quiero quiero pertenecer al grupo, quiero entrar en una titulación en la que no, entre comillas voy a decir esto, no sea alguien raro. O sea, no quiero ser singular. Con lo cual, creo que hay que destacar los aspectos positivos. Está bien conocer los datos, porque tenemos que conocer los datos para ver dónde hay que hacer hincapié, qué titulaciones hay que hacer hincapié. Pero creo que estamos en el momento de destacar los aspectos positivos para que las titulaciones resulten atractivas. Para que las titulaciones resulten atractivas, creo que también hay que cambiar un poco la imagen masculina de las profesiones. O sea, lo que os comentaba antes, no solo hablar de la tecnología, sino qué hay después de la tecnología. O sea, para salvar vidas en un quirófano, además del cirujano o la cirujana, necesitamos una serie de instrumentación, una serie de máquinas que seguramente estén hechas y diseñadas por una persona que haya cursado ingeniería. O sea, un poco en esa línea. Y dentro de todas las acciones que se realizan desde los ámbitos de todos los proyectos de inclusión, poner el foco en las titulaciones con menor participación, porque si no vamos a conseguir el efecto inverso. Se nos van a seguir llenando las titulaciones más femeninas y vamos a seguir teniendo desasistidas las titulaciones más técnicas. ¿De acuerdo? Entonces, resumiendo, podríamos decir que se han hecho muchos avances, es cierto, en igualdad en el ámbito STEM, pero todavía queda mucho camino por recorrer en los ámbitos más tecnológicos. Y subrayar la necesidad de poner el foco en los aspectos positivos y no tanto en la escasez. Y esto era todo lo que yo tenía que contaros. Entonces, pues muchas gracias por vuestra atención y ahora si tenéis alguna cuestión o alguna duda, pues encantada. Bueno, Inma, muchísimas gracias. Me parece un recorrido fantástico
por los datos, el contexto, las barreras que existen, pero también, sobre todo, como comentabas, en positivo, ¿no? Mientras vemos si llega alguna pregunta, a mí sí me gustaría comentar algunas cosas, empezando por el final, ¿no? Por lo que decías de reforzar los aspectos positivos, que nadie quiere ser el raro o la rara en un contexto. Y yo creo que ahí también tenemos que, que mostrar las profesiones científico-tecnológicas no como una barrera de obstáculos, ¿no? Que a veces hablamos de o ponemos el foco en las dificultades que he tenido, lo que he tenido que luchar, a quién me he tenido que enfrentar. Claro, cuando muestras así una profesión, pues resulta atractivo para los o para las muy, muy valientes, ¿no? Pero pues, la gente quiere progresar en la profesión, esforzarse, afrontar retos, pero sin ser algo maratoniano, ¿no? Y ahí también replantear el sentido del éxito, ¿no? ¿A qué le llamamos éxito o qué consideramos el éxito? Entonces, igual también hay que replantearlo en el contexto en el que estamos. Y me gusta, o sea, y estoy totalmente de acuerdo, y yo después de todos los años trabajando en Inspira y en proyectos similares, con el tema de la autoconfianza, ¿no? No sé si ahí conoces un poco más tú los motivos que desde pues, edades muy tempranas empezamos a ver cómo, sobre todo las chicas, pues empiezan ahí a fallar, ¿no? Entonces, no sé si quieres comentar un poquito de eso. Sí, yo creo que es más un tema de la educación temprana. O sea, creo que es un tema del cual el profesorado en las edades tempranas, en primaria y sobre todo diría más en educación secundaria, cuando pues el alumnado empieza a tener esos 12, 13 años, 14 años y los estereotipos de género se empiezan a, queramos o no, empiezan a crecer, por decirlo de alguna manera, entre el alumnado. Creo que el profesorado de secundaria debería estar más formado en igualdad. En igualdad en estos ámbitos, o sea, o sea, no sé cómo explicar, para que hay alumnas brillantes. Hay alumnas que en matemáticas son brillantes, en física son brillantes, porque eh, de alguna manera es el momento en el que deciden que quieren, son brillantes en matemáticas, pero se nos van a medicina. Son brillantes en matemáticas, pero no se nos vienen a las tecnologías. Entonces, yo creo que el foco principal está en secundaria, en la educación secundaria, incapacitar al profesorado de secundaria para que sea capaz de romper esos estereotipos de género que conducen a esa falta de confianza de las alumnas en sus habilidades matemáticas y técnicas. Física, matemáticas y técnicas. Sí, totalmente de acuerdo. Que luego además a estos estudios se une tanto la competencia matemática, que es como si no tengo confianza en mi capacidad matemática, pues difícilmente voy a optar a algo que creo que la requiere tanto, ¿no? Llega una pregunta también sobre lo que has hablado de los datos de las buenas calificaciones de las estudiantes, del menor abandono que los chicos, y preguntan si esto se puede deber o por qué los chicos tienen peor desempeño, si puede ser que se sientan cohibidos por el avance de las mujeres o por qué crees que se produce esa desigualdad ya una vez optados a estudios técnicos. Fíjate, yo aquí diría, cohibidos no, por supuesto. No pueden estar cohibidos cuando son muchos más. O sea, no. Quizás es un exceso de confianza. O sea, quizás es un exceso de confianza. De la misma manera que hemos hablado antes de que el estereotipo nos lleva a pensar que las chicas son, o sea, no que son, sino esa falta de autoconfianza en determinadas habilidades, los chicos quizás también se ven un poco forzados a veces por los propios estereotipos a coger titulaciones que consideran acordes a su rol, como pueden ser titulaciones técnicas. Eso no quiere decir que todas las personas estén preparadas para ello. Entonces, los estereotipos no solo empujan a las chicas hacia unas titulaciones, sino que también empujan a los chicos hacia otras titulaciones cuando quizás no son lo que ellos querrían hacer o les gustaría hacer. También es cierto que las chicas que normalmente escogen titulaciones STEM
ya han dado ese paso. O sea, normalmente son chicas con una confianza en sí mismas importante. O sea, confían en sí mismas y en sus habilidades, con lo cual, bueno, pues es lógico que tengan unos rendimientos muy buenos y unas tasas de abandono escasas. Sí, en ese sentido yo había leído también hace algunos años que el efecto en los estudios técnicos es el efecto de la crema, ¿no? Las chicas que entran a este tipo de estudios minoritarios y con ese aura de dificultad son las que son muy, muy buenas y muy brillantes y lo tienen muy claro. Entonces, por eso la tasa de abandono es menor y por eso el desempeño es muy bueno, porque ya de entrada son muy buenas, ¿no? Entonces, un poco coincidiendo con lo que decías tú, y los chicos pues entran más sin tanta motivación tal vez, o más porque, bueno, pues es algo más de chicos el hacer una ingeniería, ¿no? Eso pasa en el entorno, sí. Ujú. Sí, también quería resaltar algo que has dicho antes del para qué, ¿no? Que sí que es cierto y a nosotros en la facultad nos pasa lo mismo, ¿no? Tenemos varias ingenierías y las ingenierías tienen los números que has mencionado exactamente y precisamente las ingenierías con mayor presencia de chicas son la de diseño industrial, es la que tiene la palabra diseño, y la de ingeniería biomédica, que efectivamente. Y este año la de ingeniería matemática también hay un número importante de chicas, pero como comentabas el resto, no, pues los números que tú has mencionado. Sí, sí, porque sí, los números que yo os he mostrado, otras veces he hecho un estudio pues, de los datos de de la UPV, ¿no? Es una universidad, la mayor universidad del País Vasco, pero para esta charla he buceado en los datos del ministerio. O sea, y estos son datos a nivel estatales. O sea, es que no es que ocurra pensemos, ¿no? En el País Vasco con sus titulaciones porque tienen una casuística o que ocurra, no sé, en la comunidad de Murcia porque tenga otra casuística diferente. Son datos del ministerio, o sea, son datos a nivel estatal, o sea, con miles y miles de alumnos y cientos de titulaciones. O sea, cientos, 800 titulaciones distintas. Entonces, se repite, es sintomático, o sea, no ocurre solo en vuestra universidad ni solo en la nuestra, o sea, ocurre en todas. O sea, los porcentajes pueden variar un poquito, un poco arriba, un poco abajo, pero se mantienen siempre en los mismos rangos. Los mismos rangos. Sí, sí, yo también cuando doy alguna charla también lo mismo si miras a nivel europeo, a nivel Latinoamérica, Estados Unidos, o sea, es algo generalizado. Y ya para terminar, quería tocar un tema que es sobre las familias. ¿Qué trabajo crees que hay que hacer con las familias? ¿Cuándo? Que evidentemente tiene una influencia muy grande. ¿Cómo trabajarías ese tema? Hombre, las familias se me quedan un poco lejos. A mí desde la universidad, las familias creo que es un trabajo más, como os decía, de sociedad. O sea, en realidad yo siempre digo que lo más importante para aumentar la participación femenina en las titulaciones STEM es ponga una ingeniera en la tele. O sea, si las titulaciones de criminalística tienen unos porcentajes tan grandes, cuando sus inserciones laborales no son tan buenas, etcétera, es porque hay millones de series que apuntan hacia ahí. Entonces, estaría bien que en algunas de las series pudiéramos tener serie de ingenieros o de ingenieras. O sea, creo que las familias es a nivel de sociedad, es a nivel de sociedad y eso tiene un largo camino por recorrer porque hay que romper los estereotipos de género muy pronto. Confío en que las nuevas generaciones ya tienen muchos datos para ya empezar desde pequeños a sus hijos y a sus hijas a romper esos estereotipos. Pero creo que está más puesto el foco en el ámbito educativo, yo creo. Sí, estoy de acuerdo de que hace falta una serie de científicos y de gente de ingeniería que no perpetúe los estereotipos, porque hay series de médicos, de abogadas,
donde son todas y todos estupendos, ¿no? Y el científico que sale en las tele no es el prototipo que queremos fomentar, ¿no? Había una pregunta para mí que es sobre las campañas que estamos haciendo en Inspira, si están dando resultados y cómo vemos el camino recorrido, ¿no? Yo creo que, como has apuntado, el problema es un problema complejo, con múltiples factores y múltiples causas, y no es fácil de atajar. Desde Inspira lo que intentamos es, pues eso, poner un grano de arena, intervenir en una edad concreta y hacer una serie de acciones que creemos que van permeando, ¿no? Van permitiendo un poco lo que has comentado, visibilizar referentes cercanos, luchar contra los estereotipos, dar a conocer las profesiones y a profesionales de ámbitos muy diversos. Entonces creemos que es un camino arduo y que hay que perseverar en él. Sí que vemos que las chicas pues se sienten empoderadas, sobre todo ellas, ¿no? Se sienten empoderadas, ven que pueden, pues derrumban algunos mitos sobre estas profesiones, sobre los estudios. Sabemos también que el cambio no es de la noche a la mañana y que las acciones que hacemos pues son muy poquitas horas en la vida de un niño o de una niña. Pero bueno, creemos que es necesario y los resultados son positivos. Ujú. Bueno, no sé si quieres añadir algo, Inma. No, yo simplemente eso, agradeceros porque yo creo que todas estas campañas que hacéis, todos estos talleres son muy necesarios, muy necesarios. Es la mejor manera de llegar a este público objetivo para nosotros, para las universidades, para luego, porque no olvidemos que el objetivo final es trabajar en los ámbitos STEM, trabajar en los ámbitos STEM y poder alcanzar puestos de poder y de influencia, o sea que y aportar y estar donde hay que estar. Y para eso hay que empezar desde la base. Y nosotras en la universidad ya nos llega, pues como llegan, pero para que lleguen muchos hay que hacer campañas como las que hacéis vosotros, pues con familias, con institutos, con colegios y eso, pues yo creo que es fundamental, que es fundamental. Y nada más. Pues muchísimas gracias, Inma. De verdad un placer haberte escuchado. Muchas gracias a Laia Escola y a la Diputación Foral de Álava. También no me quiero olvidar de María y de Óscar, que han estado haciendo la traducción a lengua de signos. Y nada, pues a seguir trabajando en estas áreas que son necesarias y por el futuro de todas y todos esos chicos y chicas. Muchas gracias y hasta otra.